Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comenzar a ver las transformaciones con los objetos. ¿Y qué son las transformaciones? Bueno, pues básicamente las transformaciones son mover, escalar y rotar objetos, ¿de acuerdo? Estas acciones se llevan a cabo en base al punto de pivote del objeto. Y de momento, para los que no lo sepáis, el punto de pivote, quedaros con que es una referencia de nuestro objeto sobre la cual se van a aplicar estas transformaciones y muchas cosas más, ¿vale? Es un punto, se suele ubicar en el centro de nuestros objetos, pero es movible y lo podemos llevar a donde queramos. De momento quedaros con eso, un punto de referencia sobre el que se van a aplicar no solo estas transformaciones que os voy a explicar, sino una serie de cosas más, ¿vale? También hay que tener en cuenta que se van a considerar o bien los ejes locales de nuestra escena, tal y como están dispuestos aquí, ¿vale? Es decir, que cuando queramos mover en el eje Y lo haremos en en ese lineal. Si queremos mover en el eje X lo moveremos en este lineal. Si queremos mover en el eje Z lo moveremos de arriba a abajo. Ojo, si no has visto los vídeos anteriores, el eje Z yo lo tengo configurado así de inicio, pero Maya por defecto utiliza el eje Y como el eje que va de arriba a abajo, ¿vale? Es la única diferencia. Yo lo he puesto de esta manera porque me resulta más cómodo trabajar de esta manera, ¿vale? Porque con otros softwares de modelado el eje Z es el que va de arriba a abajo, por eso lo he puesto así, ¿vale? Bien, si hacemos una selección múltiple, lo que se va a tener en consideración es el punto de pivote del objeto que sea KeyObject. Si recordáis, hace unos vídeos os estuve hablando sobre esto precisamente. Es el último objeto que marcamos en una selección, o el objeto que marcamos seleccionado, el que queda resaltado, es el KeyObject. ¿Vale? Entonces, en una selección en grupo se va a tener en consideración el punto de pivote del KeyObject. Y si lo que estamos moviendo son componentes, porque ya los veremos más adelante y volveré a tocar este tema otra vez, pero si lo que estamos moviendo son componentes, lo que se toma es el punto medio de todos esos componentes y en base a ese punto medio pues se realizan las transformaciones, ¿vale? Para poder realizar estas transformaciones, Maya nos pone a disposición diferentes sitios a los que poder acudir para poder llamarlas o poder ejecutarlas. Una de esas zonas es la toolbox, que la tenemos aquí, ¿vale? Donde tenemos este icono que es para mover, este icono que es para rotar y este icono que es para escalar, ¿de acuerdo? No os he comentado nada, estaréis viendo que todos los iconos son un poquito más grandes. He conseguido encontrar dónde hacer la pantalla un poquito más grande para que los cursos los podáis seguir bien, ¿vale? Pero bueno, retomo lo que estaba comentándoos. Aparte de estas tres opciones que tenemos aquí, también tenemos el menú Modify, desde el que podemos aquí en Transformation Tools realizar movimientos, rotaciones y escalas de nuestros objetos, aparte de otras muchas cosas más. Fijaros que tenemos estas casillitas aquí y esto significa que tenemos un panel de opciones vinculado a cada una de estas herramientas. Lo podemos sacar desde aquí, como estáis viendo, o lo podemos sacar haciendo doble clic en las herramientas, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver ahora. Aparte de las opciones de menú y de los iconos que tenemos aquí en el toolbox, también tenemos atajos de teclado. No sé si recordáis, para poder realizar selecciones utilizábamos la tecla Q, ¿vale? Pues bien, para poder realizar el desplazamiento o el movimiento utilizamos la tecla inmediatamente siguiente, la W. Si lo que queremos es realizar una rotación es la siguiente, la tecla E. Si lo que queremos es realizar un escalado es la siguiente tecla, la R, ¿vale? Van consecutivas. Entonces, W para el movimiento, E para la rotación y R para el escalado, ¿de acuerdo? De esta manera lo podemos seleccionar rápidamente con el teclado. Y acostumbraros a hacerlo así, es mucho más cómodo, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta cuando vayamos a realizar una transformación, elijamos la que elijamos, va a aparecer un manipulador. Ahora os voy a explicar cómo funciona ese manipulador. En cada caso el manipulador difiere un poco
entre la herramienta que estemos utilizando, ya sea de rotación, escala o movimiento, ¿vale? Lo que sí es cierto y que sí que podemos hacer y es común para todas ellas es hacer ese manipulador más grande o más pequeño. Y para ello utilizaremos las teclas más y menos del teclado numérico o bien del teclado no numérico, ¿vale? También lo podemos hacer desde ahí. Para explicaros cómo son las transformaciones, lo que voy a hacer es crear un objeto. Voy a crear una esfera, ¿vale? Y ya, como tengo la herramienta de movimiento seleccionada, aparece el manipulador de movimiento. Si yo selecciono la rotación, el manipulador es distinto, y si selecciono este de escalado, el manipulador es diferente, ¿de acuerdo? Y con las teclas más o menos puedo hacer más pequeño o más grande este manipulador. También desde la ventana desde Windows Settings Preferences tenemos una opción para los manipuladores aquí, ¿vale? Y aquí podemos también configurar, personalizar más aún si cabe nuestros manipuladores, ¿vale? Así que si os apetece, echadle un vistazo después o iros al manual de Maya si queréis verlo en profundidad, todo el panel de preferencias, el apartado de manipuladores, ¿vale? Vamos a empezar con el movimiento. Y el movimiento también lo denominan como traslación, ¿vale? O trasladar. En lo que consiste es en cambiar la posición en el espacio de un objeto o de un componente. ¿De acuerdo? Haciendo doble clic sobre la herramienta de mover, sacamos el panel de herramientas que tenemos a disposición, ¿vale? La configuración del movimiento, ¿vale? Y aquí podemos personalizar cómo queremos que esta herramienta funcione, ¿de acuerdo? También podemos acceder a ese panel, no exactamente a ese panel, sino a un marking menu utilizando la tecla W, que es el atajo de teclado para el movimiento, dejándola presionada y haciendo clic sobre el objeto. Se despliega todo esto. Y todo lo que tenemos aquí está en ese panel de opciones. Quiero ir a Axis, se lleva a un segundo nivel, ¿vale? Si yo quiero ir a Custom, que tiene más opciones, me lleva a otro siguiente nivel. Si quiero volver hacia atrás, fijaros que han aparecido unos puntitos ahí en pantalla, solo tengo que ir a ese puntito y vuelvo al nivel anterior o al nivel anterior, ¿de acuerdo? Que lo sepáis. No creo que vayáis a trastear mucho con ello, pero bueno, que tengáis conciencia de que está ahí, ¿vale? Bien, y vamos a hablar un poco sobre el manipulador que se nos presenta en pantalla. Este manipulador está compuesto de lo siguiente. Tenemos unas flechas que están orientadas en la dirección de los ejes, en este caso los ejes globales, ¿vale? Además, aparece un cuadradito que está ahí marcado en amarillo, y ahora os explico por qué en amarillo y no en otro color, un cuadradito en el que digamos que haciendo clic sobre él, pues podremos mover nuestro objeto en cualquier dirección sin ninguna restricción ni nada, ¿vale? Está en amarillo porque está seleccionado esa opción, ¿vale? Porque en el manipulador podemos seleccionar sobre qué eje queremos aplicar el movimiento. Yo puedo seleccionar el eje Z y entonces lo moveré de arriba a abajo. Ahora os explico un poquito más en detalle cómo va esto, ¿vale? El eje Y o Y, ¿vale? Si sois latinos, y de esa manera podré moverlo en esa dirección, o bien en el eje X y lo podré mover en esa dirección. Y además de todo esto, aparecen unos paneles, ¿vale? Unos paneles que, si os fijáis, tienen los colores de los ejes, ¿vale? Este tiene el color rojo, ¿vale? Significa que yo, haciendo clic aquí, voy a mover, a ver, un momento, así lo veremos mejor. Lo que voy a hacer es como si anuláramos el eje que está coloreado, ¿vale? Si yo pincho aquí es como si anulara el eje, restringiera este eje X y pudiera mover el objeto simplemente en el eje Z y en el eje Y o Y. Si tomara el verde sería como anular ese eje y moverlo en la disposición de esos dos ejes. Y con este exactamente igual, ¿vale? Entonces si yo pincho y arrastro, solo lo estoy moviendo en los ejes que están iluminados, el Z y el Y, ¿vale? Voy a hacer control Z. Si yo pincho y arrastro en el eje Z simplemente, solo lo puedo mover
aunque yo desplace el ratón en cualquier dirección, solo lo puedo mover en ese eje, ¿vale? Está el movimiento restringido a ese eje, ¿vale? Si tomo el panel este, lo voy a poder mover en Y en X, ¿vale? También tenemos la posibilidad de utilizar la tecla control. Si yo pincho fuera con la tecla control, recordar, aparecía un signo menos ahí en el, en el puntero, ¿vale? Eso significa que vamos a restar a la selección. Entonces, si yo con la tecla control presionada pincho en el eje Z y me desplazo, es como si restringiera el eje Z y solo me pudiera mover en los otros dos ejes, ¿vale? Control Z, y si lo hago en X, me ocurre lo mismo, ¿vale? También tenemos la opción de pulsar la tecla Shift y con esta tecla, digamos que en función de la dirección en la que mueva el ratón, el objeto se va a mover en ese eje. Es decir, si yo muevo el ratón en este sentido, que es el sentido del eje Y o Y, pulsando el botón central del ratón, ¿vale? Moveré en ese eje, ¿de acuerdo? Voy a hacer control Z, voy a volver a pulsar la tecla mayúsculas o Shift y voy a mover el ratón. Fijaros que ni siquiera estoy haciendo clic en el manipulador. Voy a mover el ratón de arriba a abajo pulsando el botón central del ratón. Y fijaros, ¿vale? Así que esta es otra manera de poder realizar estos movimientos en el eje X igual, ¿vale? Es importante saber la dirección en la que estamos moviendo el ratón, ¿vale? Para hacer el movimiento sobre la flecha que está seleccionada o el plano que esté seleccionado o esto de aquí, que es todo el manipulador, pulsando el botón central del ratón lo muevo, ¿vale? Voy a hacer control Z, pero sin pulsar la tecla mayúscula, solo el botón central del ratón. Yo selecciono esa flecha, botón central del ratón, lo muevo y se mueve en ese eje, ¿vale? De esa manera pues entendéis qué funcionalidad tiene la selección del eje o los planos. Pues yo puedo moverlo en un plano también, ¿vale? ¿De acuerdo? Y todos estos son las posibilidades de combinaciones de teclas que tenemos para realizar movimientos de objetos en pantalla. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la rotación. En la rotación, el manipulador, en lugar de presentar las flechas, lo que presentan son arcos. Los arcos nos van a indicar la dirección en la que se va a producir la rotación del objeto, ¿vale? Una rotación, a fin y al cabo, no deja de ser una variación en la orientación de nuestro objeto. Y al igual que ocurría con la herramienta anterior, si hacemos un doble clic en ella, aparece el menú de herramientas de la rotación, ¿vale? Y además también, si lo que queremos es sacar el Marking Menu, lo único que tenemos que hacer es presionar la tecla E y con el botón derecho del ratón nos aparecerá el Marking Menu correspondiente a la rotación, ¿vale? Con las mismas peculiaridades que estábamos viendo antes de los niveles en los que nos podíamos mover en nuestro Marking Menu, ¿vale? Bien, aquí es igual, tenemos los arcos están coloreados, es decir, este arco corresponde a una rotación en el eje Y o Y, este en el eje Z y ese en el eje X. Además, si pinchamos en esta zona interior de los arcos, esa zona gris se sombrea un poquito y eso lo que nos va a permitir es una rotación libre en todos los ejes, ¿vale? Puedo mover esto en todos los ejes, ¿vale? Si pincho ahí con el botón derecho del ratón, como estáis viendo, ¿vale? Control Z. Si yo pincho en un eje, moveré en ese eje nada más, ¿vale? Control Z. Y nos queda este aro de aquí. Este aro de aquí lo que nos va a permitir es realizar la rotación en función de la disposición de la cámara o, como estamos viendo, la imagen, que es la cámara, ¿vale? Es decir, que me lo va a rotar así, ¿vale? En la propia pantalla. Y si yo me giro en esta pantalla, pues entonces, así, pues la rotación la realizará en este sentido siempre. ¿De acuerdo? En función a cómo tengamos posicionada la cámara o cómo estemos viendo el objeto, que es lo mismo, ¿vale?
Entonces, si yo pincho aquí, yo lo pongo así. Si lo que hago es ponerme así y lo giro así, pues lo estoy girando así. Si yo me pongo así, pues lo giro siempre en función de cómo esté viendo el objeto, ¿vale? Control Z. Y voy a ponerme aquí, en la vista principal, ¿vale? Bien, las combinaciones de teclas, las mismas. Yo puedo seleccionar un arco y sobre ese arco, pulsando el botón central del ratón, generaré el movimiento en el sentido del arco, ¿vale? Control Z. Y estas son las teclas que tenemos para poder movernos, para poder rotar nuestro objeto, ¿de acuerdo? Menos cantidad de configuraciones de teclas, que en el caso de la traslación o el movimiento. Y nos queda el escalado, ¿vale? La escala desde el cubo central, bueno, ya estáis viendo el manipulador, en lugar de ser flechitas aparecen unos cubitos, sí aparecen los planos, igual que teníamos antes, ¿vale? Estos planitos, ¿vale? Que lo que van a hacer es restringir el movimiento de uno de los ejes y moverlo en el otro, ¿vale? Y el cubito central. El cubito central, si pincho y arrastro sobre él, lo que va a generar es una variación del tamaño, un escalado de nuestro objeto de forma uniforme en todos los ejes, ¿vale? Yo pincho aquí, lo muevo y la bola crece en todos los ejes o decrece en todos los ejes por igual, ¿vale? Control Z. Si selecciono un solo eje, realizaré el escalado solo en ese eje. En este caso en Z, donde lo haré crecer o decrecer en el eje Z, ¿vale? Control Z. O bien, si lo hago con los planos, pues la misma restricción que os comentaba antes, el plano del color restringe el eje del mismo color y permite, en este caso es el escalado, en los otros dos ejes, en el eje Y y en el eje Z. Por ejemplo, si ese es el plano que selecciono, ¿de acuerdo? Lo hago crecer o decrecer en esos ejes, ¿de acuerdo? También aquí sirve la selección de un plano o de un eje y con la tecla control y el botón central del ratón realizar la operación. Es exactamente igual que lo hacíamos al mover los objetos, ¿vale? Y también tenemos la funcionalidad de la tecla mayúsculas y con el botón central del ratón moviéndolo en la dirección en la que están los ejes dispuestos, pues restringir en este caso ese escalado en ese eje concretamente, ¿vale? Adicionalmente a esto, tenemos una herramienta más que está compuesta o hace un mix de todo esto. Es decir, hay una herramienta aquí en Modify Transformation Tools que se llama Move Rotate Scale Tool, ¿vale? Que es una herramienta que nos va a permitir cualquiera de las transformaciones sin tener que estar cambiando de una a otra, ¿vale? Si yo la selecciono, el manipulador que estáis viendo es una mezcla de los manipuladores anteriores. Tengo para poder rotar sobre la vista, para poder escalar con los cubitos y para poder mover con las flechitas, ¿vale? Y los paneles, si yo selecciono un panel, lo que voy a hacer es mover con ese panel, ¿vale? Esto me va a permitir la rotación y me va a sacar los arcos también para poder rotar como si fuera la herramienta de rotación, y si pincho en los cubitos pues voy a poder realizar un escalado, ya sea uniforme o ya sea en el eje que me interese, ¿de acuerdo? O el plano que me interese, ¿vale? Es decir, la última acción que realicemos la va a mantener en memoria. La última acción me refiero a la última transformación. Si lo último que hemos hecho es un movimiento, si yo pincho los planos, va a mover. Si yo lo último que he hecho es un escalado, si pincho en los planos, va a escalar, ¿vale? Yo creo que con esta parte
donde ya hemos visto en profundidad cómo mover, escalar y rotar los objetos, tenemos más que de sobra. En el próximo vídeo ya voy a entrar un poquito más en profundidad, vamos a poder ver cómo realizar estas transformaciones con bastante precisión y vamos a ver algunas cositas más, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda sobre lo que habéis visto, ya sabéis, dejadme un comentario. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like, ¿de acuerdo? Recordad, tenemos una comunidad de Discord. Os espero a todos allí. Chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.